Buen día, en la presente exposición vamos a hablar sobre nuestro trabajo final de investigación del curso Estadísticas y Probabilidades. Para empezar, a inicios del año 2020 hubo una crisis a nivel mundial que hizo que todo el mundo entre en una época de pandemia y haciendo que todas las personas permanezcan en cuarentena por casi 2 años. Esto también afectó en el ámbito educativo, ya que los estudiantes tuvieron que llevar sus clases de manera remota o virtuales, como también lo llaman. Hasta el presente año que nos encontramos 2022, en el que se autorizó el retorno a las clases presenciales. Y bueno, esto afectó tanto en las emociones como en los hábitos que ya están acostumbrados los estudiantes. Y es por ello que el tema principal que decidió nuestro grupo es el impacto de la educación y emociones que causó el retorno de las clases presenciales en los alumnos de la Universidad Católica San Pablo. Nosotros nos enfocamos tanto en emociones como por ejemplo el estrés que pueden sufrir algunos estudiantes o en cómo sintieron este primer retorno a clases. Y en el caso de sus hábitos, en cómo se pudieron adaptar, cómo están aprovechando las instalaciones de la misma universidad. Y es por ello que también decidimos evaluar a 100 alumnos de la Universidad Católica San Pablo para poder obtener esta información y poder llegar a los objetivos de los que vamos a hablar a continuación. Bien, en cuanto a los objetivos que tuvimos para realizar este trabajo, tenemos como objetivo general primero analizar estadísticamente el impacto académico y emocional de los estudiantes de la Universidad Católica San Pablo a partir del retorno a clases presenciales. También como objetivos específicos tenemos evaluar el cómo se sintieron en cuanto al retorno a clases, tanto en el ámbito académico como en lo social o emocional. También determinar cuáles suelen ser los hábitos y costumbres que tienen los estudiantes de la Universidad Católica de San Pablo al momento de estudiar, identificar en medidas estadísticas también los hábitos más comunes que existen entre los estudiantes y por último, interpretar los resultados obtenidos con el fin de conocer más a los estudiantes. A continuación doy paso a mi compañero Sebastián Espinosa que les va a explicar más o menos en qué consistieron las preguntas de la encuesta. Pregunta número uno. Hemos analizado pues, la edad de los estudiantes de la Universidad Católica San Pablo. Bueno, definimos la variable de edad de los estudiantes. El tipo de variable vendría a ser una variable cuantitativa continua, ya que estamos trabajando con números y a una escala de intervalos. Bueno, nosotros hemos realizado pues una tabla de frecuencias, de las cuales tiene una amplitud de 2, de las cuales sus interpretaciones más importantes, vemos de que el 49% de los alumnos encuestados poseen entre 18 y 20 años, y la edad mayor registrada, bueno, menor registrada ha sido de 16 años y la mayor ha sido de 29. Bueno, también poseemos pues, los gráficos de los histogramas, donde nos indica que ningún estudiante encuestado es mayor a 27 años, ¿no? Y la edad que se repite está entre 19 y, y 20 años. Y bueno, solo un alumno pues posee una edad de 29 años. Así también analizamos pues el gráfico de porcentajes, ¿no? Que vemos de que el 49% de los alumnos posee una edad de entre 18 y 20%, que es lo mismo que hemos visto en la tabla de frecuencias, ¿no? También analizamos la ojiva, que es súper importante, ya que pues, nos permite analizar pues, los datos acumulados. Vemos de que el 97% de los estudiantes es menor a 24 años, ¿no? Y el 58% de los estudiantes es menor a 20 años. Bueno, de ahí pues pasamos a las medidas de tendencia central. Vemos que la media que nos ha salido es una media de 20 años. Es decir, el promedio de las edades de los estudiantes de la Universidad Católica de San Pablo es de 20 años. La mediana nos ha salido de 19 años. Es decir, eh, 19 años es la edad, ¿no? De 50-50. Bueno, la moda nos ha salido de 19 años, es decir, de que hay más estudiantes que tienen 19 años, ¿no? Que a comparación de las otras edades. Bueno, la medida de posición en el percentil 40 nos ha salido de 19,7. Bueno, poseemos
las medidas de dispersión, que hemos calculado pues la varianza, que nos indica pues el alejamiento con respecto a la media, ¿no? Que nos ha salido de 3,99 años. Le sacamos la raíz cuadrada, nos da la desviación estándar. ¿Qué nos indica pues el alejamiento también? No. Y aparte nos indica la desviación, ¿no? Con respecto a la media, que es de un más menos 2 años. Bueno, asimismo, hemos analizado la asertividad de nuestros datos calculando las medidas de dispersión, los cuales pues nos dieron pues una variabilidad aceptable, ya que el coeficiente de variación posee un 9,96%. Asimismo, hemos calculado pues las medidas de forma, ¿no? Que nos ha dado un coeficiente de asimetría de 0,86, ¿no? Y que este coeficiente de asimetría tiene un área, ¿no? Que su forma está prolongada, su curva está prolongada hacia la derecha, sesgada hacia la derecha. Bueno, asimismo hemos calculado la medida de forma y bueno, nos damos cuenta que se trata de una curva leptocúrdica, ya que su coeficiente de kurtosis es de 0,272, ¿no? Y es simétrica los datos, ¿no? Que nos indica. Bueno, pasamos a la pregunta número 2, que es la noticia del entorno de clases, ¿no? De los estudiantes, cómo lo han tomado. Vemos que es una variable cualitativa ordinal y una escala ordinal. Bueno, asimismo hemos realizado también su tabla de frecuencias, de los cuales pues las interpretaciones que hemos sacado es que solo el 2% de los encuestados indican que es muy malo el retorno a clases y el 98% del 98% vemos que el 60% están de acuerdo de que ha sido muy bueno el retorno a clases. Es decir, en conclusión, viendo este gráfico, vemos que el, solo, el, solo el 2% eh, está con un acuerdo de muy malo el retorno a clases, pero vemos que la mayoría de los alumnos lo ha tomado muy bueno, este retorno a clases presenciales. La moda nos indica eso, de que ha sido muy bueno, ¿no? Bueno, con respecto a la pregunta número 3, vamos a analizar pues los familiares, ¿no? De los cuales pues viven los alumnos de la Universidad Católica San Pablo. Vendría a ser pues una cualitativa nominal, ¿no? No, una variable cuantitativa continua, ¿no? En donde pues hallamos pues los intervalos y formamos pues el cuadro de frecuencias, donde las interpretaciones nos sale de que la mayor parte, es decir, 56 estudiantes viven solos a dos familias, ¿no? Bueno, de los cuales vemos de que el mayor porcentaje de los estudiantes de la UCSP viven solos. Eso lo podemos ver en los gráficos, como por ejemplo en los histogramas. Vemos que solo dos estudiantes viven aproximadamente con 7 familiares. Dos estudiantes de 100 y 56 estudiantes viven aproximadamente con un solo familiar, ¿no? Por no decir que viven solos. Bueno, asimismo hemos calculado pues el gráfico de porcentajes, ¿no? Que nos indican lo mismo, ¿no? Que el mayor porcentaje de alumnos viven entre 0 a 2 familiares con el alumno. El gráfico de ojiva nos muestra de igual manera lo correspondiente. 56 estudiantes viven con menos de 2 familias. 85 estudiantes viven con menos de 4 familiares. Bueno, asimismo calculamos la media es de 2 familiares por promedio de estudiantes, y la mediana es de igual manera dos familiares, ¿no? En una interpretación de 50-50, mayor a 50, un 50% mayor a 2 familiares y 50 menor familiares. Bueno, la moda, el dato que más ha repetido encuestado es de 0 familiares, es decir, ha habido más encuestados que viven solos, ¿no? Bueno, hemos calculado la medida de posición, el porcentaje de es de un familiar, la varianza que nos ha salido de 4,01, le sacamos la raíz cuadrada, nos da la desviación estándar, ¿no? Que nos indica pues la desviación en promedio con respecto a la media, que tiene un promedio de aproximadamente 2 familiares. Bueno, asimismo calculamos las medidas de dispersión para indicar que nuestra encuesta ha sido correctamente hecha. Vemos de que sí, ya que el coeficiente de variación, si bien nos ha salido un valor alto, esto no quiere decir de que nuestros datos sean malos, ¿no? Simplemente nos indica de que ha habido pues una mayor variación con los datos. Pero igual, sigue siendo pues una variabilidad aceptable, ¿no?
Bueno, con respecto al coeficiente de asimetría, nos ha salido pues positivo, por el cual pues tiene una curva sesgada hacia la derecha, ¿no? La medida de forma nos ha salido pues una medida platicúrdica, ya que nos sale la kurtosis negativa. La pregunta número 4 es una pregunta muy importante, ya que nos indica pues el análisis del medio económico de los estudiantes. Vendría a ser una variable cualitativa nominal, ¿no? De escala nominal y encuestado pues igual de 100 estudiantes. Los medios económicos vemos que va de beca hasta trabajos y hasta subvención de padres, de los cuales pues hemos visto que el 40% de los estudiantes encuestados se encuentran con beca. Es decir, 60% de los estudiantes no se encuentran con beca y se encuentran con la subvención de padres, trabajo o las dos, ¿no? Bueno, eso lo podemos ver en el gráfico circular, ¿no? Que vemos de que el 40% poseen beca, 38% subvención de padres, ¿no? Bueno, asimismo calculamos la moda que el dato más frecuente, ¿no? Ha sido de tipo beca y la mediana nos ha salido de una entre beca y subvención de padres, ya que la diferencia entre los dos es mínima, es de 2 estudiantes, decían, ¿no? Bueno, nos ha salido una mediana entre beca y subvención de padres. Bueno, a continuación mi compañero Kevin Rafael comenzará a explicar la pregunta número 5. Gracias. Bien, la pregunta 5 nos dice, ¿cómo calificarías tu desempeño académico en las clases presenciales respecto a las virtuales? Para este caso, tenemos la variable que sería el desempeño académico en el retorno a clases presenciales. El tipo de variable sería una variable cualitativa ordinal, la escala sería ordinal y habría una muestra de 100 estudiantes. Siguiente, por favor. Podemos organizar esta información de acuerdo a una tabla de frecuencias. En este caso, lo más importante vendría a ser, o lo más resaltante, es que el 47% de los estudiantes afirma que su desempeño académico en el retorno a clases presenciales es regular. Eso en cuanto al porcentaje. Ahora, en cuanto al porcentaje acumulado de la misma calificación, sería que el 56% acumulado afirma que su desempeño académico en el retorno a clases presenciales es regular. Siguiente, por favor. El gráfico de barras. A simple vista podemos ver que lo que más resalta evidentemente es una calificación de regular. En cuanto a la cantidad, podemos decir que 47 alumnos afirman que su desempeño académico en el retorno a clases presenciales es regular. Ahora, la pregunta 6 nos dice, ¿cuántas horas al día usas la biblioteca en tu universidad? Para este caso sería una variable en la cual nos indica el tiempo en el que los estudiantes usan la biblioteca. El tipo de variable sería una cuantitativa continua, la escala sería de razón y habría una muestra de 100 estudiantes. Siguiente, por favor. La tabla de frecuencias se puede organizar mediante intervalos. Esta tabla nos indica el tiempo diario en el que los estudiantes usan la biblioteca. En este caso podemos interpretar que 95 estudiantes usan la biblioteca en un tiempo menor a 3 horas al día. En la parte inferior observamos un histograma y también vemos a simple vista que lo que más resalta es que los estudiantes usen la biblioteca en un intervalo de 0 a 1 horas con una cantidad de 46. Siguiente, por favor. También podemos interpretar la media, mediana y moda. La media, para este caso, nos indica que hay un promedio de 1 hora y 18 minutos al día en el cual los estudiantes usan la biblioteca. La moda, por ejemplo, nos indica que lo más frecuente es que se use la biblioteca en un tiempo de 46 minutos al día. En la parte inferior se observa también las medidas de posición o percentiles. Siguiente, por favor. Bueno, las medidas de dispersión como son la varianza, desviación estándar y el coeficiente de variación. Para este caso, el coeficiente de variación es mayor al 30%, sería un 70.23%, con lo cual aseguraríamos que nuestra muestra obtenida sería una distribución heterogénea. En la parte inferior también podemos observar las medidas de forma, como son el coeficiente de asimetría y la kurtosis. El coeficiente de asimetría, que es 0.616, nos indica que sería una simetría positiva con una cola hacia la derecha y el coeficiente de kurtosis es una distribución leptocúrtica. Siguiente, por favor. Bueno, con la pregunta 7, dice, sabemos que leer libros después de cada sesión complementan las clases. ¿Cuántos libros consultas al día? Para este caso, nuestra variable sería la cantidad de libros que consultan para complementar la información obtenida en sesión de clases. El tipo de variable sería una cuantitativa discreta, la escala sería de razón y la muestra sería 100 estudiantes. Siguiente, por favor.
Al igual que las otras variables, también las podemos organizar mediante una tabla de frecuencias. Para este caso, podemos decir que un acumulado de 39 estudiantes no consultan libros al día para complementar la sesión de clases. En la parte inferior también observamos una gráfica de bastones, donde se observa a simple vista que 48 estudiantes afirman que solo consultan un libro al día para complementar la sesión de clases. Siguiente. También podemos interpretar la mediana. En este caso, la media nos dice que hay un promedio de un libro por día en el cual los estudiantes consultan para complementar la sesión de clases, al igual que la mediana y la moda. También en la parte inferior observamos las medias de posición. Siguiente, por favor. Bueno, las medidas de dispersión, en este caso lo que más nos importa es el coeficiente de variación porque es demasiado elevado, con un 94.14%, superando el 30% nos dice que esta dispersión que hay en nuestras variables es una dispersión heterogénea, o sea, sería heterogénea. Las medidas de forma como son el coeficiente de asimetría y la kurtosis nos indican, en el caso del coeficiente de asimetría, que sería una simetría negativa con una cola a la izquierda, y el coeficiente de kurtosis nos indica que nuestra distribución sería leptocúrtica. A continuación le doy el pase a mi compañera. Con la pregunta 8, que nos dice que teniendo en cuenta que eso es muy importante para el desempeño académico, ¿cuántas horas en promedio duermen en la semana de exámenes? La variable que asignamos a esta pregunta es horas de sueño en promedio dormidas por los estudiantes en la semana de exámenes. El tipo de variable es cuantitativa continua a escala de razón. Siguiente, por favor. Para esta pregunta se desarrolló una tabla de frecuencia tal como se presenta en pantallas a una amplitud de 2. Lo que rescatamos de esta tabla de frecuencias es lo siguiente. Destacamos que el 40 estudiantes duermen de 4 a 6 horas en semana de exámenes, el 6% de los estudiantes encuestados duermen por lo menos de 0 a 2 horas, el 27% de los estudiantes encuestados afirman dormir de 0 a 4 horas y una proporción de 0.3 se ubica en los estudiantes que duermen de 6 a 8 horas. Se elaboró también una gráfica tal como se presenta y lo que interpretamos de ella es lo siguiente. 6 estudiantes duermen de 0 a 2 horas, los estudiantes duermen con frecuencia de 4 a 6 horas y hay por lo menos 3 estudiantes que duermen de 8 a 10 horas. Siguiente, por favor. Interpretamos la media, la mediana y la moda para esta pregunta. Bueno, tenemos una media de 5.606 horas, lo cual interpretamos como el tiempo promedio que duermen los estudiantes en semana de exámenes. Tenemos una mediana de 5.15, el cual representa al 50% del tiempo promedio que duermen los estudiantes en esta semana de exámenes, y una moda que nos dice que el tiempo de sueño en promedio más frecuente es de los estudiantes es de 4.7 horas. En cuanto a las medidas de posesión, analizamos el percentil 40, lo que nos da un resultado de 4.65, el cual interpretamos como el 40% de estudiantes. En la pregunta 9 tenemos que usamos constantemente el celular. ¿Para qué utilizas más tu celular como un estudiante universitario? Es lo que nos da la pregunta 9 y la variable que le asignamos son los fines de uso del celular como estudiante universitario. El tipo de variable es variable cuantitativa nominal a escala nominal. Siguiente, por favor. Tenemos la tabla de frecuencia para esta pregunta, el cual se clasifica en estudiar, jugar, redes sociales, reuniones virtuales y otro tipo de usos. Tal como se presenta en la interpretación que le damos, es que un total de 16 estudiantes usan el celular para estudiar. En una proporción de 0.54 se encuentran los estudiantes que usan su celular para las redes sociales y un 5% de estudiantes lo usa para otras actividades. Se realizó una gráfica, como en anteriores situaciones, del cual deducimos lo siguiente. Los estudiantes que le dan fin de uso para estudiar son 16 y la mayoría de los estudiantes usan el celular para las redes sociales. Pasemos a la pregunta 10, buen estado emocional. La variable que se designa es el efecto del estado emocional en el desarrollo académico, el tipo de variable cualitativa ordinal a escala ordinal. Siguiente, por favor. Para esta pregunta también se desarrolla una tabla de frecuencias tal como se presenta en pantalla, el cual se clasifica en totalmente de acuerdo, en acuerdo, ni en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.
Dadas las respuestas de los estudiantes, interpretamos la tabla de la siguiente forma. 21 estudiantes consideran que tienen un buen estado emocional y 21 estudiantes afirman estar en desacuerdo con su estado emocional. Tenemos una gráfica para esta pregunta, dadas las respuestas, del cual podemos interpretar lo siguiente. Un total de 10 estudiantes están de acuerdo en que tienen un buen estado emocional. La mayoría de los estudiantes no sabe si tienen un buen estado emocional o no, por lo que están ni en acuerdo ni en desacuerdo. Y hay más estudiantes que están de acuerdo que tienen un buen estado emocional que los que están en desacuerdo. Bien, entonces para finalizar, algunas conclusiones a las que hemos llegado es que luego de haber realizado la encuesta e interpretarla de manera estadística, pudimos llegar a la conclusión de que los estudiantes encuestados están de acuerdo en su mayoría, que aproximadamente es un 60%, con el retorno a clases presenciales, pues en comparación a las clases virtuales, han notado una mejoría. Asimismo, la gran mayoría de los estudiantes, un 47%, considera que su desempeño académico es regular y esto también se puede ver influenciado tanto porque no aprovechan los medios que la universidad brinda, como son la biblioteca, y también que pierden tiempo haciendo un mal uso del celular, ¿no? En redes sociales o juegos. Y por último, en cuanto a las emociones, según la encuesta, también los estudiantes no saben su estado emocional actual, y esto tal vez se deba a que luego de un largo tiempo en virtualidad, el adaptarnos a clases presenciales nuevamente ha sido un cambio total, por lo que aún muchos de nosotros estamos adaptándonos a esta nueva forma de vida universitaria. Muchas gracias.